soñar, puedo caminar, tengo libertad. Es que ahora puedo soñar, levantarme a creer, por ver realidad. Grandes cosas ha hecho Dios conmigo, eso dirán, alegre estoy. Y ahora mi boca se llenará de risa y mi lengua de alabanza. Y ahora puedo soñar, mi Dios, los sueños que me das a mí. Disponerme a vivir, Señor, tu propósito para mí. Levanta tus manos ahí donde te encuentras. Ponte delante de Él y dile: Padre Santo, Altísimo Dios Todopoderoso, Padre bueno que estás en los cielos, es en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, que este día, Señor, este puñado de tus hijos nos hemos puesto de acuerdo para alabarte, para adorarte, para bendecirte, para glorificar tu nombre, Padre Santo. Muchas gracias por permitirnos congregarnos presencialmente y también allá virtualmente, y darte las gracias, papá, darte las gracias por todo. No nos ha hecho falta nada, mi Rey, tú nos lo has dado todo, tú nos lo has dado todo, y nosotros nos disponemos a recibirlo. No nos negamos a recibir lo tuyo, porque cuando tenemos lo tuyo tenemos para darle a todos los que tú pones en nuestro camino, Señor. Mientras no te tengamos a ti, va a ser bien difícil que podamos darle a otros. Muchas gracias, mi Rey precioso. Muchas gracias por todo. No nos hace falta nada, tú nos lo das todo. Y perdónanos, Señor, perdónanos. De corazón, perdónanos. Hasta por lo que no alcanzamos a comprender, perdónanos. Nosotros también ya entendimos que nos disponemos a perdonar y a pedir perdón. No hay otra forma de accesar a ti, mi Rey. Tu perdón es el pasaporte de nuestra vida para que tengamos esa ciudadanía del reino de los cielos. Muchas gracias, Señor. Y ayúdanos, papi lindo. Ayúdanos a no ser tentados, precioso Dios. Yo reconozco delante de ti, Señor, y ante estas almas que te pertenecen a ti, Señor, yo reconozco que fui tentado hace 3-4 días, mi Padre Santo, queriendo darle paso a mi naturaleza humana. Pero reconocí mi debilidad delante de ti, y tu poder se perfeccionó, Padre Santo, conmigo. Padre Santo, en algo aparentemente insignificante, pero es que tú estás en todo con tus hijos. Eres maravilloso, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias porque me socorriste oportunamente. Me ayudaste a resistir la tentación, a soportarla y a vencerla en tu poder. Ayúdanos a todos, Señor, ayúdanos a todos. Somos débiles, somos frágiles, somos imperfectos. Necesitamos que tu poder se perfeccione en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Muchísimas gracias. Desde ya te damos gracias, Señor, por aquellos, Señor, que de una u otra forma han estado quebrantados, papi lindo, quebrantados en su vida integral, en su vida física, en su vida orgánica. Muchas gracias por
restaurarlos, Padre Santo, por renovarles sus fuerzas, por devolverles su salud. Muchísimas gracias. Y te seguimos rogando, Padre Santo, por aquellos que aún están en su lecho de quebranto, Padre bendito, en aquellos centros asistenciales, o algunos que aún en la calle están cautivos, Padre Santo. Libértalos como nos has libertado a nosotros, Padre Santo. Que derrames tu bendición sobre nuestra vida, Señor, porque ya entendimos también que es la única que no agrega, no añade tristeza cuando la recibimos, Señor. Es maravilloso. Hoy queremos que nos acompañes a bendecir a tu iglesia, papá, a tu pueblo Israel, a nuestra nación Guatemala y en ella todas las naciones de la tierra. Así es. A nuestros ministerios de Libertador y Gran Cosecha, a cada familia acá presencialmente congregada, y hemos dicho allá virtualmente conectada también, papi lindo. Muchas gracias. De corazón, muchísimas gracias. Eres grande, eres precioso, eres hermoso, Señor. Toda la gloria, toda la alabanza, toda la honra te pertenecen a ti, Señor. Es en el nombre de Jesús que lo confesamos con nuestra boca, Señor, creyéndolo en nuestro corazón. Amén, precioso Padre. Entonces yo voy a pedirles que declaren con su boca lo que creen en su corazón y en estos ministerios. Y vamos a decir: hoy estudiaré la palabra de Dios, y esta palabra, el Padre, su Hijo Jesucristo y su Santo Espíritu son la autoridad que dirige mi vida. Amén. Precioso papi lindo. Al correr de los años del tiempo, se puede imaginar ya a estas alturas con mi esposa, si tenemos mucho de qué hablar del mundo terrenal, pues es que los años nos lo han dado de una o de otra forma. Y luego el adentrarnos en el reino de los cielos con compromiso, creyendo en su palabra, en hacer su voluntad, pues esto nos va dando más créditos para que nosotros podamos hablar con autoridad. Es decir, yo no puedo tener la autoridad de alguien que no tiene compromiso de donde viene la autoridad. Por eso aquel dijo: yo también sé tener hombres bajo autoridad. Por eso entiendo que cuando yo reconozco autoridad, viene autoridad para mí. Es que tenemos autoridad de parte de nuestro Dios cuando reconocemos que también hay autoridad aquí en la tierra delegada por nuestro buen Dios. ¿De acuerdo? Entonces, a nuestra edad, a nuestra experiencia, hermanos, tengo que reconocer que tanto la vida eminentemente humana como la vida espiritual resuelven de alguna forma. Obviamente que la natural o la naturaleza humana lo resuelve de una forma y la espiritual lo va resolviendo en el orden de Dios. Eso esperaríamos los que tenemos compromiso con nuestro buen Dios. Lo que sí es importante es que, a pesar de no haber el suficiente entendimiento en la humanidad sin Dios, y en buena parte de la iglesia desobediente, que producto de la desobediencia tampoco tiene discernimiento, pero digamos que, entre comillas, en buena medida, tanto la vida humana como la vida espiritual van buscando resolver en lo positivo. No quieren resolver en lo negativo, aunque de hecho lo hagan, pero quieren resolver en lo positivo. Nadie quiere lo negativo para su vida. Desafortunadamente, y voy repitiendo y recalcando, que cuando se es desobediente como iglesia, pues no hay entendimiento, y a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Eso dice la palabra. Y el ser humano, como no tiene quien lo guíe en su vida, pues también anhela lo positivo, pero termina haciendo lo negativo. Pero digamos que en esa dirección, yo recuerdo que mis padres, en mi niñez, en mi juventud y también ya en mi condición de adulto, yo les he platicado un tanto de eso, por las buenas y por las no muy buenas que yo hice, decía, como niño, como joven y quizá ya como adulto, porque es increíble, pero los padres nunca dejamos de ser padres y los hijos nunca dejan de ser hijos para nosotros. Y aunque
Pues en aquella época yo tuve que decirle a mi padre, pues ya párele un poquito, usted ya hizo su vida, ahora déjeme hacer la mía. Es un poquito grosero de parte de nosotros los hijos abordar las cosas delante de nuestros papás así. Es muy fuerte eso, porque nuestros padres no se involucran, aún siendo adultos, nosotros llamémosle adultos después de los 18 años, entre comillas, porque incluso hay algunos que ya tienen pues suficientes años, por decir algo, 50 años, y no parecen adultos. Es decir, hay algunos jovencitos que están más ya en condición de adultos que esas personas que tienen esas edades, por falta de sentido común, de madurez, de poca presencia de Dios en sus vidas. Pero yo recuerdo que por las buenas que hice y por las malas que hice, en algún momento recibí de mis padres. Y digo que por las buenas, pues aunque en condiciones sencillas, en condiciones de escasez, de limitaciones materiales y obviamente también de limitaciones intelectuales y espirituales, porque pues les he comentado que mis padres fueron a segundo año de primaria, eran campesinos. Pues mi padre pues logró aprender un poquito de maquinaria pesada y le hacía a la tierra y a la maquinaria pesada. Mi madre pues era una mujer de casa, pero con segundo año de primaria también, muy poco crecidos intelectualmente y espiritualmente, pues digamos entre comillas, buscadores de la religión. Nunca entender que la religión realmente no nos lleva a Dios. El que nos lleva verdaderamente al Dios verdadero se llama Jesucristo de la gloria, el Espíritu Santo. No me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Él está tocando nuestros corazones a cada momento para que nos rindamos a Él. Pero dentro de esas actitudes o comportamientos míos, decía niñez, juventud y adulto, pues me recuerdo perfectamente cuando, siendo un niño como de 10 años, mi padre me premió y se bajó de una maquinaria pesada que se llama retroexcavadora. Y cuando se bajó la retroexcavadora, me lanzó una caja desde arriba y yo la recibí. En la caja venía un par de zapatos de fútbol, una camisola y una pantaloneta, pero no fue suficiente. Entonces él me dijo, ¿estás listo? Sí, le dije yo, y sacó una pelota. En aquel entonces era una marca que, como ya no existe aquí en Guatemala, pues entonces lo podemos decir con toda amplitud, porque no le vamos a hacer publicidad. Era una marca que se llamaba Super Esfera, de un cuero bien duro, pero me la tiró, tan duro que donde me la tiró y la embolsé. Como futbolista me sacó el aire, hermanos, pero qué bendición que me premiara con mi atuendo deportivo de futbolista y la pelota, hermanos, para empezar a dominarla ahí. Qué maravilla. De esa misma cuenta, cuando joven, me recuerdo que segundo año básico, me recuerdo que pues cuando llegué y le mostré mi certificado limpio, sin ninguna retranca. No dejen retrancas, ¿verdad? Ni en la U ni en ningún lado. Traten de ser buenos estudiantes, y para ser buenos estudiantes hay que ser buenos hijos. Pero me recuerdo que mi papá, aún con sus limitaciones con mi mamá, pues me regalaron a la par de un pariente un viaje a México por un mes. Ahí me anduve bailoteando por todos los lugares del país mexicano. Conocí varios distritos de ellos y entonces pues qué premio. Pero también así, cuando hice algún berrinchito, me recuerdo, no solo me cayó cincho, pero duro, sino que me dejaron como castigadito en una oportunidad en la que yo anhelaba ir con mi papá de cacería. Mi papá iba muy seguido de cacería y yo disfrutaba mucho la cacería de venados, porque yo me acostumbraba a ir con los perros a huesos. Y entonces en esa oportunidad no me porté muy bien, hice berrinche y no solo me cayeron un par de cinchazos, sino que de ribete no me llevó. Así es que pasé llorando como 2 horas y él feliz en su cacería, hermanos. Pero las cosas buenas traen cosas buenas y las cosas malas traen cosas malas. Precioso Padre Santo.
Bendito seas tú, papá. Yo quiero llevarlos este día a la palabra y que nos ubiquemos en el libro de Proverbios, allá a la par del libro de los Salmos, describió el rey Salomón, ¿me recuerdan? Y en el capítulo 5, precioso Dios, versículo 21, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Pero al final del Antiguo Testamento encontramos al profeta Ageo, precioso Dios. En el capítulo 1, versículo 7 de Ageo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, precioso Padre Santo. Y para cerrar con broche de oro en las porciones bíblicas que sustentan la impartición de este día, vamos al profeta Ezequiel. Y en el libro de Ezequiel encontramos el capítulo 24 y versículo 14. Yo Yahvé, yo Jehová, he hablado, vendrá y yo lo haré. No me volveré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré. Según tus caminos y tus obras te juzgarán, dice Yahvé, dice Jehová el Señor. Precioso Padre Santo. Qué tema este, hermanos, créanlo. Es como para temblar, hermanos, en el nombre de Jesús. Hemos venido hablando en las últimas semanas de siempre de dar, porque este fue el año profetizado de nuestro buen Dios para nuestra vida, nuestros ministerios, el dar. Y se ha hablado de diferentes situaciones que conceptualizan las variadas formas de dar. Y recuerdo que en las últimas se habló de no dar por interés. Interesante, porque desafortunadamente los seres humanos somos muy dables a estar dando con cierto interés. Y lo remató una enseñanza que dijo: no hay que ser mezquinos para dar, que es mucho más profundo y más difícil realmente confrontar nuestro corazón, nuestra alma, nuestro entendimiento con el interés y la mezquindad, porque el interés ya le puso un fruto adelante, pero la mezquindad ya lleva también un corazón perverso, un corazón malvado, un corazón que incluso es capaz de dar, pero de dar con tal de conseguir no solo lo que quiere conseguir, sino ver realmente en condiciones deplorables a quien le estamos dando. O sea que estamos dando hasta por venganza en algún momento dado. Es terrible eso, tremendo. Y hoy nuestro papi lindo nos está hablando de los caminos de él y los caminos de nosotros. Por eso la impartición es: el Dios verdadero da según nuestro camino. Según nuestro camino. Precioso Dios. No podemos nosotros recibir absolutamente nada que vaya en una dirección opuesta a lo que nosotros estamos haciendo, a lo que estamos sembrando. Precioso Padre. Y para ir, digamos, acuñando, la moneda se acuña, la moneda que circula, el quetzal, en sus diferentes denominaciones, se acuña con oro, con plata, con diferentes, por si no lo sabían. Eso es lo que le da respaldo realmente a la moneda y la producción en el país. Entonces aquí queremos acuñar lo que estamos diciendo del profeta Ageo, Ezequiel y del libro de Proverbios. Y me mostraba nuestro papi lindo en el libro de Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 55, versículo 8, en donde él dice que sus caminos no son nuestros caminos, dice, ni vuestros caminos, precioso Dios, se parecen o son mis caminos. Y especialmente ahí adelantito en el versículo 9, estamos en el 55 de Isaías, dice: como son más altos los cielos que la tierra, ya se dio cuenta dónde están los cielos y dónde está la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. De manera que nosotros
De entradita tenemos que entender que cuando estamos decidiendo algo por nuestra propia voluntad, a no ser que estemos haciendo la voluntad de nuestro Creador, quiere decir obedeciendo, yendo a esta palabra, escudriñándola, estudiándola, buscando la revelación de Él, nuestros caminos siempre estarán muy por debajo de los caminos de Dios. O sea que quizá nos quedaremos anhelando algo bueno, algo que satisfaga nuestra vida, y no lo vamos a encontrar, porque los cielos son más altos que la tierra. Los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Y ahí, como queriéndolo sujetar totalmente, no podemos olvidar lo que nuestro buen Dios dijo en el libro de Proverbios, en el capítulo 21 y versículo 2, que todo camino del ser humano es recto en su propio juicio o en su propia opinión. Dije lo mismo. O sea, nosotros, ¿cómo estás? Les pregunto yo a la mayor parte de ustedes. Bien, pastor. ¿Cómo va tu vida? No le falta nada, estamos a todo dar. Precioso Dios. Y cuando ya tenemos un ratito de estar platicando, 10, 15 minutitos, entonces nos damos cuenta que no es tan cierto, porque como el Espíritu Santo es Dios y es el que mora en mí y el que quiere morar, pero de una manera suficientemente y necesaria en este cuerpo que se convierte en santuario de Él, entonces el liderazgo de la iglesia en la tierra, llámense pastores, apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, etcétera, y el resto de los dones, hay dones de discernimiento, hay dones de ciencia. Cuando uno está platicando como líder, si uno está buscando hacer la voluntad de nuestro papi lindo como líder, cuando conversa aún con otros líderes de otros niveles y uno les pregunta cómo están y dicen que bien, pero al ratito de estar conversando, el Espíritu Santo los ministra, y donde los ministra no aguantan, así como yo no aguanté, no pude sostener en pocos metros, en unos 15 o 20 minutos de distancia, el sostener algo que no era cierto, para poder acceder a la voluntad de Dios y no a la mía, supuestamente yo argumentando y justificando que lo que hacía en mi propia opinión estaba correcto, porque lo que me apresuraba o me presionaba era el saber que mi esposa estaba sola. Precioso Padre bendito. Entonces vamos a encontrar justificaciones y argumentos en cualquier momento para hacer lo indebido, porque nuestros caminos, ¿verdad?, son indebidos, porque nuestros caminos no son los caminos de Dios, y Él quiere que nosotros enderecemos nuestro camino y nos involucremos en el camino de Él, en la senda perfecta. Precioso Padre Santo. Y entonces ahí dice que todo camino del ser humano es recto en su propia opinión. Entonces, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo te va yendo? A todo dar. Pero ya al ratito de estar platicando, empieza a ver uno que se lagrimea. El Espíritu Santo es maravilloso, es poderosísimo. Y entonces, cuando el Espíritu Santo, aunque esté como pábilo humeante en nosotros, que es la forma más pequeña, Él mora en nosotros cuando estamos en desobediencia. Y ojo, porque como es en nuestra propia opinión, podríamos decir que no estamos en desobediencia, que todo lo estamos haciendo muy bien. Dice la palabra que Él pesa nuestros corazones. Pesa, hermanos. Quiere decir que Él pone el alma en una balanza para ver cómo estamos, hermanos. Y la balanza de Él es una balanza exacta, ¿no es cierto? No es como las balanzas mentirosas de la mayor parte del círculo humano. Quisiéramos que fueran ajustadas a la verdad, pero a mí a veces me da hasta vergüenza. Pero cuando el Espíritu Santo me manda, yo lo hago. Y peso en una balanza y peso en otra balanza, y me doy cuenta que sí hay un desbalance total, hermano.
¿Por qué? Porque el humano es tan, en su propia opinión, es tan recto, tan derecho en su propia opinión, que pues solo le aprieta el tornillito así y le aumenta 2, 4 onzas, hermano, ¿verdad? Y entonces, aunque la agujita esté, pero ya olvídese, ya tiene 4 onzas menos la libra. No es de 16, es de 12 onzas. Él pesa los corazones de nosotros. Así pesó el mío, les digo, lo pesó. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que hiciste? Señor, perdóname, papi lindo, es que quería llegar luego a mi casa. Es que quiero encontrarme con mi mujer luego y que no le vaya a pasar nada. ¿Quién eres tú para que no le pase nada a tu mujer? ¿No estás confiando en mí? Y ella también está confiando en mí. Lo que va a pasar, va a pasar. Tú haz tu parte, que yo haré la mía. Yo soy el Altísimo y Todopoderoso Dios. Pero somos muy fibrudos, que manejan motos y algunos hasta vehículos de 4 ruedas. Me doy cuenta que no tienen licencia para manejar, pero lo hacen bien. ¿Están bien? Nice están. Precioso Padre, no, los hijos de Dios, que lo haga el mundo, pero nosotros los hijos del Señor, no nos podemos dar el lujo de estar desnudos, ni siquiera en esas cosas, porque entonces tú estás perdiendo la autoridad que el Señor quiere depositar en ti. En cualquier momento te va a detener la autoridad, te va a pedir, y no solo te va a imponer una multa, una sanción que podría llegar hasta términos mucho más graves. Algunos que van en moto y venía a la casa, le digo, es que no puedo entrar a su casa porque ahí en la garita me piden la licencia. Padre Santo, ¿y no tiene licencia? Pues no tengo licencia. Padre Santo, te amo, Señor. Y empiezan las justificaciones, ¿verdad? No he tenido tiempo, no tengo dinero para sacar la licencia. Precioso Dios. Veamos, papi lindo, solo como una ilustración, pero nuestro camino es recto, en nuestra propia opinión. Ese no es el camino de Dios. De manera que dar por interés, ese no es el camino de Dios. Dar con mezquindad, ese no es el camino de Dios. Y oíamos, y recuerdo ahorita el Espíritu Santo, que la última impartición, damos de lo que tenemos. Y si no tienes nada, entonces no das nada. Precioso Dios, ese es el problema. Si porque tienes es que das, entonces tú no das. Hay gente, iglesia del Señor, que para mí es bien complicado, es bien difícil, ¿no es cierto?, como pastor de esta congregación, tocar esos temas. Pero como oímos un sinnúmero de palabrería barata en las redes sociales, en donde quieren enseñarle a la iglesia, al pueblo de Dios, a los desobedientes o los carnales, por ejemplo, que el diezmo no es de Dios, que no es bíblico, y empiezan y lo sustentan en porciones bíblicas que nada que ver, se puede imaginar. Y entonces, si nuestro papi lindo nos mandó a eso, ¿de qué cuenta nosotros nos apartamos de ese camino? Si ese camino lo que va a traer es bendición a nuestra vida. Se lo decimos por experiencia con mi esposa. Y luego los comentarios, si fulano tampoco lo hace, porque son tan indiscretos que a saber si se cuentan sus cosas entre ustedes. ¿Para qué se los vamos a dar? Si ahí los pastores no tienen necesidad de nada. Precioso Dios. O de repente ¿cómo decimos? Se lo levantan, hermanos. Qué tremendo eso, hermanos, no tener el concepto espiritual correcto en la dirección del camino de Dios, no en la dirección del camino de nosotros, no en el criterio, en la opinión nuestra, que en la nuestra todo está bien hecho, todo está correcto. Y es increíble por experiencia, cuando empezamos a apartarnos del camino de Dios, Dios empieza a apartar del camino de nosotros. Así es que si nosotros le cerramos el chorro a nuestro papi lindo porque agarramos nuestro propio camino, entonces Él también agarra la llave y la cierra.
Porque es la única forma en la que podemos aprender. Él no nos llamó a nosotros para que sigamos haciendo nuestra voluntad. Nos llamó para que hagamos su voluntad. Su bendición es la que no añade tristeza a nuestra vida. Él pesa los corazones, los caminos, el entendimiento nuestro. Ya entendimos que damos de lo que tenemos. Sí, yo doy de lo que tengo. Si por eso dice que el cangrejo no le pueden sacar sangre si no tiene. Precioso Dios. ¿Y que va a dar sangre el cangrejo? No tiene. Padre bendito. Entonces, cuando encontramos gente que no da, integralmente no da aquí, no da aquí, no da aquí, es porque no tiene para dar. Porque ya entendimos también en el preámbulo de este día que no recibe, como no recibe, tampoco da. Y es que el camino de Dios es para dar. El camino de Dios es para dar. Pero no sabemos la Biblia de memoria. Ya aprendimos a cerrar los ojos, levantamos las manos. Peor si no lo hacemos. Todo es bíblico. O bien, en lo poco que hemos ido a la palabra, la queremos hacer un rema, una realidad en nuestra vida. Precioso Padre Santo. Tuvimos ocasión de ministrar a una persona esta semana con mi esposa. Padre, hermano. Qué maravilla, hermano. Qué maravilla, hermano. Mire, o sea, ya mostrándose en la dirección de lo que mucha iglesia del Señor no se muestra. ¿Cómo podemos nosotros dudar de que el Espíritu Santo está ahí? Como Él es el que habla, el Espíritu Santo es el que habla, hermanos. Si Él es el que nos hace hacer las cosas que hacemos. Yo no soy tan amoroso como ustedes creen, pero el amor de Él me hace llegar a donde llego. Me acerco a todos, varones y mujeres, en el entendido con todo respeto a las mujeres, con todo mi corazón, y mi esposa especialmente lo sabe, con todo respeto hacia ella. Yo las abrazo y les doy un músculo santo. Los estamos amando con todo nuestro corazón. No está pasando absolutamente nada feo por nuestra mente. Pero no porque pudiera pasar en la mente de algunos de ustedes, yo me voy a limitar de poder darles un abrazo fraternal, pastoral, un abrazo de amor verdadero de Dios venido de ahí del tercer cielo. ¿Por qué me voy a limitar yo a eso? Es que hay que tener cuidado, porque de repente los hermanos, especialmente las hermanas, lo pueden entender mal. Así es que con todo respeto, con todo mi amor, especialmente a quienes tienen a su esposita, cuando yo me acerque y les dé un fraternal abrazo, véanlo en la dirección en la que lo estoy haciendo, con todo mi corazón. Precioso Padre Santo. Entonces, esa es la guianza del Espíritu Santo de Dios. Yo pido a mi Creador alrededor de ustedes que nosotros estemos listos, como dijo el apóstol Pablo en la Santa Cena. Ahí específicamente en el versículo 31, que si nosotros nos examinásemos a nosotros mismos, ¿se recuerda? Capítulo 11, versículo 23, en la primera carta a los Corintios. Pero en el versículo 31, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos condenados con el mundo. Precioso Dios, te amo, Señor, con toda mi vida. Entonces, nosotros los seres humanos, Padre bendito, en general, pero especialmente los hijos de Dios, nacidos de nuevo, este dicho callejero pero cierto, no podemos tapar el sol con un dedo, hermano. No lo tapa. Ponga así el dedo, miren, el sol, no lo puede tapar. Es que es tan radiante o irradiante su luz que no se puede tapar.
con un dedo esa luz del sol. Precioso Dios. Entonces, oímos que todos los caminos del ser humano, precioso Dios, son correctos en su propia opinión. Pero ante los ojos del Dios verdadero, dice que Él, como Él conoce perfectamente qué es lo que pasa con nosotros, hermanos, Él considera nuestras veredas. O sea que nos va dando oportunidad para que nos corrijamos. Ya cambia tu ruta, cambia tu camino. Yo le decía a mi esposa, no hay forma más práctica para inducir, para influir, para afirmar a la iglesia en el reino de los cielos que invitarlos a que sirvan. Tienen que servir, tienen que estar dentro de algún privilegio que Dios los quiere galardonar dentro de las diferentes áreas ministeriales que existen en las distintas congregaciones de la tierra. Sírvele al Señor, sírvele con tu vida, pero que con la vida es bien difícil, porque como en nuestra propia opinión todo lo estamos haciendo bien, entonces invítalo a que sirva. Hay muchas áreas, olvídate. En la predicación, en la diaconía, en la alabanza, en la escuela dominical, cuando es los domingos, o la escuela para los pequeños en cualquier día, en fin, en las diferentes áreas ministeriales, acá en el amor por el necesitado, en familias desafiando al mundo, en jóvenes desafiando al mundo, etcétera. ¿En qué área quieres servir? No te lo queremos imponer. Ofrécete, porque cuando tú te involucres en un área de servicio, tú vas a adquirir un compromiso, y ese compromiso te va a ir llevando a que ese camino que tú has venido llevando sea muy, pero muy parecido al camino de Dios. Mientras tanto, y te puedes imaginar de aquellos hermanos que desafortunadamente están con un privilegio en alguna de las áreas, y como dice la patojada Balín, precioso Dios, les da lo mismo, olvídese. Si cualquier pretexto, cualquier cosa es el contexto. Hoy voy a hacer otra cosa ¿verdad? Yo tenía que ir a hacer esto a la congregación, pero algo. Se puede imaginar que si siendo miembros de un área ministerial ven las cosas de esa manera, ¿cómo las estarán viendo si no son miembros de alguna de las áreas, o servidor, dicho de una manera más específica y concreta, en alguna de las áreas? Se va a debilitar con más facilidad, se va a escapar le va el mundo a poner las cosas como que es el asfalto, como a eso de la 1 o 2 de la tarde. Olvídese, cuando vamos para la ruta del Atlántico, mira uno como que río el que hay sobre el asfalto, espejismos. En el desierto así se ven también. Pero cuando tú ya estás sirviendo, eso te va obligando, y nosotros como líderes o como pastores vamos teniendo en amor la paciencia para que ustedes vayan llegando poco a poco. Pero es que ahora se equivocó en esto, ahora desobedeció en esto, sí, pero sigamos amándole y llamémosle la atención, exhortémosle, porque él en su propia opinión cree que lo está haciendo bien. Es que ese es el camino de él, de ella, pero este no es el camino del Señor. Y el problema es que él va a recibir conforme al camino en el que va. Si va en el camino de Dios, va a recibir mucho de Dios, pero si no va en el camino de Dios, va a recibir mucho de lo que él hace con su propio camino. Precioso Padre Santo. Entonces, no podemos tapar el sol con un dedo, decíamos. O sea, no podemos engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. De lo que sembramos, de eso cosechamos. Entonces, tu camino va en la dirección del camino de Dios. Alístate, porque el Señor te va a super bendecir. En el entendido que la bendición de Dios no agrega, no añade tristeza a tu vida.
De manera que si tú estás esperando que el Señor te dé un carro nuevo, una casa nueva, muchos billetes, ahorros en el banco y etcétera, etcétera, es posible que te los dé cuando te haya dado lo que más necesitamos en la vida. Y lo que más necesitamos es estabilidad. Estabilidad integral, estabilidad emocional, estabilidad física, estabilidad económica, estabilidad en todos los órdenes. Porque aún, como dice el apóstol Pablo, sé vivir, sé estar en la abundancia como en la escasez. Entonces te abunda y te escasea, pero como tú estás caminando en la dirección de Dios, tú te sientes feliz y gozoso, tengas o no tengas, abundes o no abundes. Porque cuando abundas es cuando tú tienes para darle a otros. Y que tienes que hacerle una revisioncita a tu camino. Porque si está muy distante del camino del Señor, ten cuidado. No es suficiente con que te congregues. Si no te congregas, peor. No es suficiente con que te congregues. Es necesario que lo sirvas. Primero con tu vida. Y luego que lo sirvas en su obra. Que hagas aquello para lo cual Él te llamó. Para lo cual te dio talentos. Y especialmente te dio dones. Dones espirituales, porque es ahí donde Él pone vocación en nuestra vida para que hagamos aquello no solo que le agrada conforme a su plan y su propósito, sino que nos hace felices. Yo jamás imaginé en dónde iba a lograr alcanzar la mayor realización de mi vida. ¿Para qué recitarles de dónde vengo, quién soy y todo eso? Por más que hice de muchas de esas cosas, pues no hubo satisfacción, grandes vacíos en mi vida. Pero cuando empecé a hacer lo de Él, podía faltar de todo, pero no de lo de Él. Porque cuando sobró lo de Él, no me hizo falta nada de lo que yo creía que necesitaba para vivir. Era ahora cuando finalmente había entendido cuál era la verdadera vida. La verdadera vida, aquella en la que cuando ya desayuno, pues no en el desayuno, almuerzo y ceno de una vez. O sea que mi estómago tiene que darle un espacito porque no le puedo seguir metiendo. Me como un puñito de sal y hay una libra de sal ahí, no me la puedo comer. Tengo 2 carros estacionados y solo puedo manejar uno. Y tal vez lo puedo alternar, agarro un día uno y el otro así, como en otros países donde ya circulan con primer número de placa, y tal vez por la necesidad, o tal vez abundamos mucho, o nuestro orgullo ha crecido de tal manera que tenemos uno para ir al trabajo y otro para carburar el fin de semana. O el mejor para visitar a algunos amigos que se den cuenta que hemos sido prosperados. Sirviendo en otras congregaciones, era anciano y me llamaban y me decían, hermano, venga a ver cómo me ha bendecido el Señor. Y me enseñaban sus carros, últimos modelos afuera estacionados. Y yo le decía, qué bueno, bendito Dios, excelente, pero cuéntame cómo está tu vida. Y entonces su vida era un descalabro. ¿Para qué me están enseñando el carro último modelo? Oh, precioso Dios. No tiene sentido. Y es porque vamos en nuestra propia ruta, en nuestro propio camino. Y Él quiere que tomemos el camino de Él. Y el camino de Él está en su palabra, está en su voluntad, está en la guianza de su Santo Espíritu, no está en otro lado. Es conveniente que traigamos a memoria esa porción bíblica que está en el Nuevo Testamento, en la carta que escribió el apóstol Pablo a los de Galacia, a los Gálatas. Está después de la segunda carta a los Corintios y lo vas a encontrar en el capítulo 6, versículo 7. No os engañéis. ¿Para qué nos engañamos a nosotros mismos, hermano? Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, eso también cosechará. Él nos está declarando, hermanos, que según nuestros caminos y nuestras obras, así seremos juzgados. Entonces tenemos que preocuparnos mucho de qué es lo que estamos haciendo, qué hacemos todos los días. ¿Por dónde vamos? A mí me apena en el momento en el que veo a algunos de ustedes que el Señor nos ha confiado, que todavía no se involucran en la obra del Señor, y otros que por circunstancias que no queremos, pero que
en nuestra naturaleza humana pasan muchas cosas, nos apartamos del servicio de la obra, están en un peligro, están en un riesgo grande, porque eso nos hace tener menos compromiso, y si hay menos compromiso, hay menos obediencia, y si hay menos obediencia, ya nos apartamos de Dios. Y entonces cuando nos apartamos de Dios, puede aparecer cualquier cosa, hermano. Ese es el problema. ¿Qué propósito tiene toda esta exhortación, hermano? ¿Qué propósito tiene? Que meditemos sobre nuestros caminos. Meditemos, pues, y comparémoslos con los caminos del Señor, precioso Padre Santo. Porque cómo terminó allá la porción bíblica de la Santa Cena, en donde en el versículo 31 y dice, para que no seamos, ¿qué dice? Condenados con el mundo. Quiere decir que los hijos de Dios vamos a ser igual que los impíos, igual que los que no tienen esperanza, igual que los que no disfrutan de la gracia divina. ¿No han oído alguna palabra fuerte que dice, ese está desgraciado? Otros son más fuertes y dicen, ese está salado. Padre Santo. Pero cuando nosotros vamos en la dirección de nuestro buen Dios, todas las cosas nos ayudan. Bendito Dios. Papá dio, papá quitó. Pero todo lo glorifique a Él. Y que nuestros días sean como la luz de la aurora, dice que va, ¿qué? Hasta que el día es. Oh, así nos quiere nuestro papi. Que seamos perfectos en el poder de Él. No en la opinión nuestra, no en la voluntad nuestra, no en el poder de nosotros. No se puede, así no se puede hacer lo que Dios quiere que hagamos. Yo quiero concluir con todo mi corazón y que esto quede establecido como un rema en la vida de nosotros, tanto los que acá están presencialmente como los que allá virtualmente están oyendo esta impartición. Y el Señor me mostraba cómo es esto. Y es que el libro de Proverbios en el capítulo 17, versículo 3, dice cómo es que se prueba, cómo se prueba, ¿verdad? ¿Cómo se prueba? Y es que nosotros los hijos de Dios vamos a ser probados. ¿Y cómo se prueba? Dice que la plata se prueba en el crisol, dice ese versículo. Una hornaza. Es un tipo de horno donde se mete la plata. La plata, precioso Dios, para probarla. Es un alto horno, definitivamente, para probar el metal fundido. Pero mire cómo dice el oro. Dice que nosotros somos oro, y oro puro. Nosotros dice que, precioso Dios, el crisol para la plata y la hornaza para el oro. Porque el oro para nuestro buen Dios está catalogado o conceptualizado como joya. Eso significa que esa hornaza para el oro y el crisol para la plata. Pero nuestro Yahvé, nuestro trino Dios, nuestro altísimo Dios, todopoderoso, Él prueba los corazones. Y cuando prueba los corazones, está probando los caminos de nosotros. ¿Qué ruta piensas llevar? ¿Qué ruta piensas llevar? Cuando yo los he invitado con mi esposa para que por favor nos sometamos a una ministración, por lo menos debiéramos de ser ministrados un par de veces al año, por lo menos, para que nos cuenten, para que nos confíen, para que nos acepten como parte de sus vidas y nos digan conforme a la dirección de Dios qué cosas van bien y qué cosas van mal. Porque el que confiesa, dice la palabra, y se recuerda, el que confiesa alcanza misericordia, y el que no es condenado. De manera que nosotros necesitamos ser ministrados con periodicidad. Es algo así como que los matrimonios, y especialmente los que ya van llegando a los 4 años de matrimonio,
revisado ya como 20 veces con mi esposa, ¿no es cierto? Porque cada 4 años habría que como renovar ese ciclo de proyectos, de ideas, de anhelos, de pensamientos que nos hacen mancomunados, que nos unen a la pareja, porque si no se va perdiendo el interés. Tanto el varón como la hembra o la mujer van teniendo intereses diferentes. Les enamoramos. Precioso Dios, ¿verdad? Sí. Y uno dice, ¿qué? Y ahora ya no. La mujer empieza, antes me decía Dios mi amor, me daba un besito, ahora ya qué, ¿verdad? Ahí nos vemos y mejor si no te veo, ¿verdad? Precioso Padre, y es real. Entonces nosotros vamos a ser probados, hermano. Entonces entre las parejas, renueven, proyecten, platiquen, mancomunen sus proyectos, sus ideas. Porque si miran que hay poco interés en el varón o hay poco interés en la mujer, es porque algo ya se está perdiendo. Tenemos que, yo le digo a nuestro Padre Pilindo, gracias Señor. Bendito seas tú. Porque en la última etapa de nuestra vida terrenal, tú te encargas de nosotros para que haya un proyecto común entre mi esposa y yo. Porque si no es este proyecto, esta obra de Él, la vida de cada uno de ustedes, ella estaría por un lado y yo por otro. Y segurísimos que tanto ella como yo, aburridos el uno del otro. Pero tenemos mucho que platicar de ustedes con ella y ella conmigo. Entonces, eso nos motiva, eso nos alimenta, eso nos estimula, eso nos dice, qué bueno que viene el jueves, qué bueno que viene el miércoles, qué bueno que viene el viernes, qué bueno que estamos el domingo, qué bueno que el lunes o martes viene una de las familias de la congregación para que los ministremos, para que los ayudemos como un día fuimos ayudados nosotros. Maravilloso papi lindo, ¿no es cierto? ¿Se te acaban las fuerzas ya? Sientes que ya no te dan la fuerza porque no hay un entendimiento con tus hijos o con tu cónyuge. Platica con ellos o platica con él o con ella. Ponte de acuerdo. ¿Cuál es el nuevo proyecto para tus vidas? Pues el nuevo proyecto que tenemos, es la academia. Te estás profesionalizando, excelente, qué bueno, ¿verdad? Ya terminaste. ¿Y ahora cuál es el proyecto? Nuestra casita. Vaya, apúntele a su casita. Empiece a apuntarle a su casita, engánchela y empiece a pagar ahí las mensualidades y amuéblela y póngala bonita. Ahora queremos comprar la ropa de cama esa que, ¿verdad? ¿Cuáles son los proyectos que tienen? Estoy hablando de las cosas más ínfimas, de las más pequeñitas, porque podrían haber proyectos grandes en sus vidas. Como decir, queremos hacer de nuestro hijo o de nuestra hija esto, con la ayuda de Dios, pero no de cualquier Dios, del Dios verdadero, del Altísimo, del Trino, del Yahvé, del gran Yo Soy. ¿Qué edad tiene tu hijo? ¿14, 15 años? Siéntate con él y platica. A ver qué proyectos, hijo, hija, ¿qué proyectas? ¿Qué quieres en tu vida? ¿Qué anhelas? Vamos a ver, te vamos a apoyar, hijo, hasta donde nos den las fuerzas, te vamos a apoyar. Si mis padres apenas tenían segundo año de primaria y no me había graduado, yo ya me habían hecho esta placa así donde decía licenciado Milton Aguirre, Padre Santo, me daba vergüenza. Lo tuve guardado un montón de años en la gaveta de un gavetero por ahí, y la que te hicimos es que todavía no me graduó, papá. Pero me motivaban, me estimulaban, hijo, te queremos ver, eso que un día platicamos allá, en el rinconcito pobre de nuestra casa. Y un día sonaba la marimba. Es que se está graduando Milton Aguirre. Pero es santo. Los caminos de Dios, no los caminos de nosotros. Ponte al día con Él, pero no te vayas a poner al día con Él así como tenía mi compañero que daba clases en la universidad, y cuando había el cumpleaños de uno de nosotros, pues disponíamos. Yo no fui dado a la bebida, pero los acompañaba. A mí me gustaba comer. Yo me comía todas las botanas o bocas de ellos. Y entonces él se iba y decía, tengo 2 pedidos.
por ahí por las 7:30, 8 voy llegando con ustedes. Y cuando llegaba decía, muchachos, ¿qué tal? ¿Cuántos tragos llevan? Ya nos hemos tomado 4 voces. Yo me pongo al día ahorita, primero, segundo, tercero y cuarto. Si él era capaz de embolarse en 10 minutos poniéndose al día con los buenos bebedores, porque él era un buen bebedor, ¿por qué nosotros la iglesia no nos vamos a poner al día sabiendo que muchos obstáculos, muchas cositas en nuestro propio camino es necesario que las tiremos y las abandonemos para ponernos a cuenta con nuestro buen Dios? Y las cosas se terminen ya, las contiendas, las discusiones entre parejas, con los hijos, porque es que los hijos quieren una cosa y los papás quieren otra. Dejemos ser a los hijos, pero orientémoslos, guiémoslos, démosles libertad, guárdalos, cuídalos, no te los apropias que no son tuyos, ayúdalos, dales todo el apoyo. A mí me encanta que algunos de ustedes por aquí, jovencitos, vienen a la congregación y sus papás no vienen. Digo yo, ¡hala, qué maravilla! Digo yo, por lo menos entienden los papás que lo que están haciendo sus hijos es bueno. Aunque nuestro papi lindo venga un día y les haga la llave del chino por no querer poner su camino en el camino de Dios, cuando los papás debiéramos estar dando todo el buen ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como la plata en el crisol o como el oro que es una joya en la hornaza, vamos a ser probados, porque nuestro precioso Yahvé tiene sus caminos y Él prueba nuestros corazones para probar nuestros caminos. Ya es tiempo que enderezcamos el camino que llevamos, porque en nuestra propia opinión ha estado recto, correcto y bueno, pero en la opinión de Dios lo más probable es que sea un camino lleno de sapos, culebras, tiburones, hipopótamos. Padre Santo, ¿no es cierto? Vas a reconocer la grandeza de Él, pero de verdad, de verdad, porque cuando es de verdad viene el amor de Dios, viene la humildad, viene el reconocimiento genuino, transparente ante Él. Ya no son solo palabras en nuestra boca, es una vida que lo honra y lo glorifica a Él, y es una realidad que los beneficios, la bendición de Dios a nuestra vida llega. Es increíble, pero ese es el Dios que yo conozco, es el que yo les sigo presentando, y es el que deseo y anhelo con mi esposa, con todo nuestro corazón, que sea una realidad, para que ustedes encuentren a sus conocidos, a su familia, a sus vecinos, y les hablen de ese gran Dios que tenemos. Se llama Jesucristo de la gloria. Por eso somos cristianos, porque Él fue el que pagó el precio en la cruz de Calvario. La gloria es tuya, Señor. ¿Todavía me aman? No. Yo los amo con todo mi corazón. La gloria sea para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, precioso Padre. Pongámonos hablar de los caminos, estamos hablando del qué hacer del ser humano. ¿Qué ruta? ¿Por dónde vamos? ¿Qué estamos esperando encontrar? ¿Dónde están nuestras metas? ¿Dónde están nuestros objetivos? Por eso es lo maravilloso que nuestro Padre Santo, ese gran Yahvé, ese gran yo soy, ese Dios trino, dice que los cielos son más altos que la tierra. Y Él ilustra de esta manera diciendo que sus caminos no son nuestros caminos, pero que Él anhela que nuestros caminos sean los de Él, para que nuestra vida sea una ruta de éxito. Por eso es bien importante que revisemos qué es lo que estamos haciendo, para que establezcamos qué tipo de caminos estamos siguiendo. Es el camino de Dios, en donde está su voluntad, en su bendita palabra y en la guianza de su Santo Espíritu. Cuando la estemos obedeciendo, habremos enderezado nuestros caminos y habremos tomado la senda perfecta, la senda del Altísimo Dios. Este es el anhelo de Dios, pero también es el anhelo de nosotros para cada uno de ustedes que oyen. La gloria sea para nuestro Papi lindo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.